El panel está compuesto por Felipe Alonso, que es docente de nuestra casa de estudios, y del seminario Cuentos de la Pelota, justamente, que le voy a dejar la palabra en un rato para que nos cuente un poco más de qué trata eso. Ariel Yar, que es periodista, escritor y también es profesor, un gran investigador del área que actualmente está dictando, como nos mencionaba hace un rato, el curso de literatura y deporte. Ya estuvo él anteriormente en nuestro congreso, cuando podíamos hacerlo presencialmente, y fue una gran alegría tenerlo, así que estamos súper contentos de que haya podido participar aún en esta instancia. Y en su último libro, como para mencionar un poco, él escribe sobre Sasturain, que es el otro expositor que tenemos hoy. Que si tenemos que hablar de quién es, creo que se nos va toda la charla. Sasturain es escritor, es periodista, es profesor, y alguna vez también fue jugador de fútbol. Quizás un par de acá lo conozcan porque también ha conducido programas como Ver para Leer. Y de libros, la verdad, creo que ni alcanzo a mencionar todas las cosas que hizo. Hoy es además el director de la Biblioteca Nacional. Y es un orgullo para todos los que creemos que la cultura es y debe ser popular y al alcance y al acceso de todos. Así que, si les parece, podemos ir arrancando con Felipe. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a intentar ser breve también, porque siempre es un gusto escuchar a Juan y a Ariel. No quiero dejar de arrancar agradeciendo a la facultad que me convoca por primera vez en este rol de panelista, y eso me alegra profundamente, pero que ya me había convocado mucho antes como docente, como parte de la gestión de la facultad, que a mí me alegra mucho, les decía, estar acá hoy porque yo, en mi rol de estudiante, participé en todas y cada uno de los congresos. Este es el octavo y el primero en esta modalidad virtual, pero que he estado en cada uno. Digo, he estado escuchándolo, como vos decías, Ariel, pero a tantos otros, tanto en los pupitres de acá de la facultad, como también muchas veces en las escaleras, en los pasillos, alguna vez afuera y siguiéndola por la pantalla. Y gracias a eso y gracias al Congreso pude conocer, escuchar y ver de primera mano a muchos de los que desde muy chiquito y embragado yo admiraba cuando les dije a mis papás que quería ser periodista. Estoy muy feliz de estar acá con estos dos cracks. Yo lo puse medio como un chiste, digamos, esto de tener que hacer jueguito al lado de Messi y de Maradona, porque yo, tanto a Juan como a Ariel, no solo que los leí y los leo, sino también de ellos escuché y gracias a ellos conocí y aprendí muchas de las mejores cosas que sé de esto que a mí me apasiona, que son los cuentos y los libros de fútbol. Yo, gracias a Juan y gracias a Ariel, conocí algo que muchas veces uno busca toda la vida, que es una pasión, y que por suerte llegué a esta facultad en donde esa pasión es posible desarrollarla, que es posible aprender el oficio del periodismo, las teorías de comunicación, a la par en que leemos y producimos mucha literatura. Eso me parece fundamental, que en esta facultad existan tantos espacios, tanto dentro de las cátedras como por afuera de las cátedras, donde se nos proponga a nosotros, cuando fuimos estudiantes, o a ustedes, que la mayoría de acá aún así lo son, digamos, poder entender el ejercicio de la mirada y de la escritura desde justamente diferentes miradas. Poner en valor eso que Rodolfo Walsh decía cuando hablaba de la escritura como práctica, el violento oficio del escritor, y empezando ya a nombrar a Rodolfo Walsh, que es el paradigma que refundó esta facultad, pero que también es un notable y un indispensable en este margen de periodistas y escritores. También un deportista, está bien decirlo, jugaba al ajedrez acá en esta ciudad de La Plata, frente a Plaza San Martín, cuando le llegó a sus oídos y a su tablero la famosa frase de que hay un fusilado que vive. Esta facultad entiende entonces que la escritura es una herramienta fundamental en la formación y el ejercicio de los comunicadores, más allá de cualquier área profesional en la que uno se quiera desarrollar, porque es la que nos permite diseñar estrategias posibles para dar forma a las ideas y transmitirla con claridad. Pero además de eso, yo creo que en esta facultad siempre se nos ha propuesto entender a la ficción como una producción de sentido sobre lo social, como una herramienta de comunicación más, digna de narrar lo que somos capaces de imaginar, pero también de tramar sujetos históricos, también de construir realidades. Por eso yo quiero poner en valor también estos espacios, porque la carrera nos propone todo el tiempo este tiempo de reflexión entre las articulaciones de la comunicación y la literatura, ejercitándola. Digo, hay un montón de otras carreras
acá en la universidad, que se estudia mucha literatura, pero que no está ese proceso de ejercitarlo, de conocernos, de charlar, y sobre todo de escribir colectivamente, como muchas veces hacemos en la facultad. Por supuesto, esta relación tiene sus complejidades, muchas veces son campos en disputas, nunca faltaron aquellos que han intentado separar de modo tajante la comunicación y la literatura, usando siempre para eso argumentos en torno a la idea de verdad. Un periodismo que habla en nombre de la verdad y una ficción que muchas veces se malinterpreta como la mentira. Hoy, en la Argentina, y desde hace un tiempo a esta parte, tenemos numerosos ejemplos, miles, cientos de miles de ejemplos de que no es la verdad el insumo principal del periodismo, y que tampoco es la mentira el insumo principal de la ficción. A través de esa ficción hemos conocido mucho de lo que conocemos, y todavía aún hoy podemos seguir generando muchísimas producciones de sentido en torno a lo que nosotros queramos dar a conocer. Y en eso de entender a la literatura desde la práctica, como decía Rodolfo Walsh, desde el oficio de escribir, es que se vuelve a emparentar con el periodismo, que es el oficio para el que la escritura es su principal insumo, y creo que en cierto punto muchas veces a mí me ordena pensar en esa pregunta que a veces me hacen los estudiantes de por qué estudiamos periodismo si estudiamos literatura, o por qué tanta literatura en realidad si estudiamos periodismo, y en cierto punto yo propongo que probablemente aquello que hacen los periodistas y hacen los escritores simplemente tenga algo de similar, que es construir un verosímil, construir aquello que sea capaz de la gente creer. Gabriel García Márquez, como para nombrar otro notable escritor y periodista, dijo alguna vez que a un escritor se le estaba permitido todo siempre y cuando sea capaz de hacerlo creer. Y aseguraba que para esto nosotros contamos con las técnicas del periodismo para apoyarnos en la realidad inmediata. Porque cuando la emoción de lo real impregna las obras, se potencia el interés del lector, como en esa película que después de aparecer el cartel que avisa que está basada en hechos reales, comienza a darnos más miedo, por ejemplo. Y en la vida cotidiana existen diversos hechos, una multitud de anécdotas que de caer en manos de buenos contadores de historias, como son Ariel y como son Juan, pero como también son muchos de nuestros estudiantes a los que les encanta escribir y que de verdad vienen con intención de aprender sobre eso, pueden producirse fantásticas historias. Nosotros siempre creemos en esta facultad que en el origen del gusto por escribir está el gusto por mirar y aprender y poder ver que hay cosas y seres que merecen la pena existir, que en esa búsqueda debemos estar los escritores. Y así como les digo que se hizo durante mucho tiempo, los intelectuales han hecho mucho para separar los campos de la comunicación y el campo del periodismo, imagínense cuánto hicieron para, desde esos altares impolutos de nuestra intelectualidad, poder separar a la literatura de algo tan mundano como el deporte, de algo tan mundano como el fútbol. Un deporte que se configuró de un tiempo a esta parte como objeto de estudio en un lugar absolutamente trascendental en las más diferentes y variadas disciplinas, la salud, la física, la psicología y por supuesto la comunicación. Sin ir más lejos, este es un buen ejemplo. Esta carrera es el lugar a donde se puede estudiar todo lo relacionado al campo de la comunicación y al campo del deporte, con la particularidad de que no hay que pagar, por ejemplo, un arancel. Y esto no fue casual, digamos, cuando se propuso la facultad crear esta carrera hace ya 10 años, 11 años, no fue fácil, fue un escándalo, y no solo desde los sectores que uno a veces puede imaginar más reticentes a que el deporte ingrese, sino que muchos, incluso acá dentro de esta facultad, hablaron de que hablar de deporte era reducir la calidad académica. Incluso, miren, voy a decir más, tristemente si aún buscamos, van a encontrar gente que aún dentro de la facultad, no digo de la facultad como término de gestión, sino compañeros y compañeras, estudiantes y docentes, que aún cree que el periodismo deportivo es como una rama inferior. Hemos escuchado hablar durante un montón de tiempo sobre nuestros estudiantes, sobre los cabezas de pelotas y otras frases absolutamente estigmatizantes que las dicen personas que después dicen otras frases horribles, como que el fútbol son 22 tipos corriendo atrás de una pelota, o que el que rico no necesita robar, por decir
ejemplos de frases que son de ese estilo. Para nosotros el deporte, entonces, es una matriz fundamental en la cultura de un pueblo y de una nación, está presente en la vida diaria de cada una de las personas, configura la identidad de los sujetos, atraviesa los campos de inferencia, conforma a otros y dispone de un lugar privilegiado en el aspecto social, económico, político del país. Mírenlo hoy, cuántas disputas se han generado por el poder en torno a eso, pero independientemente de eso, digo, piénsense ustedes mismos, hombres y mujeres que estamos formando parte de esta mesa, cuántas veces dejaron de asistir a un cumpleaños porque jugaba su equipo, cuántas veces se privaron de cosas para poder pagar una entrada, cuántas veces la amargura de una derrota les nubló momentos felices y cuántas veces victorias heroicas nos han disfrazado tristezas profundas. Digo, ahí se puede mostrar lo importante que es el deporte. Y por supuesto que la literatura entonces no podía estar ajena a reflejar entre sus tópicos uno de los fenómenos sociales y culturales más importantes del mundo y que en distintas formas viene interpelando hace tanto tiempo a todos. Y entonces la literatura en Latinoamérica empezó a contar en eso, y empezó a hablar de fútbol para contar aspectos amorosos, sociales, rivalidades regionales, las oposiciones entre el mundo urbano y el mundo rural, el fútbol como un posibilitador de los pobres de ascender socialmente. Aún hoy, para muchos de nuestros pibes y pibas en los barrios sigue siendo la posibilidad de jugar bien a la pelota, probablemente el camino más sencillo, más allanado para poder vivir mejor. Y a partir de eso, porque estaba claro que en la cancha había historias, que en 90 minutos hay historias, que en sets, en tiempos, adentro de un ring, en una cancha de fútbol, existen, decía Dolina, infinidad de novelescos episodios. Y que no solo involucran a quienes están adentro del campo de juego, involucran a los barrios, a los países, a los hinchas. Y por eso los autores de la más vasta y diferente trayectoria tuvieron que hablar de deporte. Y no solo, y esto está bueno decir, no solo hombres como Ariel y como Juan, que son excelentes escritores, pero que además son absolutamente futboleros. Yo cuando lo fui tratando, entre ellos se mandaban ese estilo de mensaje. Yo hablaba con Ariel y me decía, decile a Juan que disfrute al Toto Salvio, porque ya se va, y Juan contestaba cuestiones de Racing y de Ariel. Por eso no solo en esos escritores particulares que podrían inscribirse en la fila de Fontana Rosa cuando dijo que mientras los intelectuales ocupaban sus horas leyendo a Tolstoy, él estaba leyendo al Gráfico. Digo, no solo estos escritores. Podemos ir bien lejos en el tiempo, hablar de Hudson, cuando les contó a los ingleses y al mundo cómo era la Pampa y cómo era el pato, nuestro deporte nacional. Podemos hablar también de autores como Borges, que odiaba tanto al fútbol, que decía que era popular porque la idiotez en este país era popular, pero que igual escribió un cuentazo con su amigo Bioy Casares, bajo el seudónimo de Busto Domecq. Bioy Casares, sí, más deportista, una persona que ha dicho que hubiera elegido ser campeón de Roland Garros y no un campeón literario. Podemos hablar de un Cortázar que fue toda su vida Cortázar, esto yo se lo escuché a Ariel, menos los 20 minutos en los que fue Justo Suárez y hizo Torito en una habitación de París. Podemos cruzar el charco, hablar de Galeano, hablar de Benedetti. Podemos ir más lejos para hablar de Vargas Llosa, podemos venirnos más cerca geográficamente y hablar de Roberto Santoro, el que descubrió que existía esta relación y recorrió biblioteca por biblioteca para escribir Literatura de la Pelota, una joya perdida y que cuesta muchísimo tiempo encontrar y que no por eso, pero sí por su compromiso, la dictadura lo desapareció a él y a toda su obra. Podemos ir así hasta el infinito. Podemos hablar del enorme Osvaldo Soriano, cuyo nombre lleva el premio literario que damos acá en esta facultad, pero también la biblioteca en su club, en nuestro club que es San Lorenzo, también su cara en los murales del estadio. Podemos hablar mucho, pero no sin reírnos ni extrañarnos, sobre el negro Fontana Rosa. Podemos venir más acá en el tiempo y hablar de Sacheri, pero me parece que lo importante, y ya con esto cierro, es que podamos hacer esto, que es lo que más nos gusta, que es hablar de fútbol. Y hablar de estos libros y de estos autores también es hablar de fútbol. Y ojalá que no solo estén estos autores, sino que vengan muchos otros autores más, y en esto voy a decir una convicción que yo tengo absoluta, y es que el deporte, que es la pelota, que es el fútbol,
Es hoy por hoy la llave más eficaz con la que contamos muchos de nosotros y de nosotras para que llegarle a aquellos para los que aún la literatura parece totalmente algo ajeno a su mundo. Si la literatura narra el deporte, narra el mundo de la mayoría de los argentinos, narra el mundo de, al menos el mundo que nos interesa o que socialmente todos convenimos que nos interesa y que los esperamos. Por eso creo que esto es muy importante, que hombres como Ariel y como Juan y como tantos otros que fui nombrando acá y que podríamos seguir nombrando, son fundamentales para eso, para que nosotros podamos hacer un esfuerzo y que podamos permitirle a otros y a otras, quizás como yo, digo, yo siempre digo que a mí la literatura y el periodismo me enganchó a partir de que mi papá me llamaba, tengo el recuerdo de que el fútbol no era para todos y me llamaba hasta el patio para que yo escuchara a Apo, leer cuentos de Juan, leer cuentos de Ariel. Me acuerdo particularmente un texto de Mempo Giardinelli que hablaba sobre un hincha de Vélez. Y a partir de ahí, a partir de conocerlos a ellos y a partir de ver que la literatura contaba también lo que a mí me gustaba, contaba los partidos que yo jugaba con mis amigos y contaba también, y que había un autor que hablaba de San Lorenzo, que yo esperaba verlo jugar. Y creo fundamentalmente en eso, creo fundamentalmente que esta puede ser la llave que acerque a muchos otros y a muchas otras a la literatura, y yo sé que todo eso es mucho mejor si se hace escuchando a grandes como son Ariel Sher y Juan Sasturain. Así que por mi parte, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ha sido para mí un gusto. Muchas gracias. Tiene la palabra Ariel. Bueno, cómo no. No sabía bien, estaba aplaudiendo a Felipe, pero por abajo de la mesa, porque en esta virtualidad, yo creo que Juan va a coincidir en varias cosas conmigo en este momento. Una, que después de todo lo que dijo Felipe, no sé qué vamos a hacer nosotros y estamos muy contentos de que así sea. Como dice Camila ahí en el chat, porque ahora, después de un rato me vive como mirar el chat, estuvo espectacular y Juan y yo que somos dos excelsos jugadores de fútbol, estaríamos más para ir al Campito. Campito se llama un hermoso cuento de Juan a propósito, y con el distanciamiento correspondiente intentar hacer un cabeza. La otra cuestión que es absolutamente literaria es que estemos en una convocatoria de estas características y que Juan y yo estemos conectados. Sí, Juan y yo no tenemos ninguna importancia en la historia del mundo, pero tiene mucha importancia la literatura en la medida en que nos permite montones de cosas en la vida, y así que ahí tienen un material de cuento fabuloso. Pongan que 12 notables jugadores de fútbol, llamados como nos llamamos nosotros, pudieron conectarse por Zoom con un montón de personas, y lo que es más notable aún, entre ellos y escuchar a otros seres humanos, salvo que, como en el cuento de Borges y de Bioy, o de Bustos Domecq que citaba Felipe, esto sea toda una ficción y yo esté hablando solo para el vecino que estacionó sobre la puerta del garage de mi casa inadecuadamente, porque por ahí ustedes no existen, yo no lo tengo claro. Y de eso se trata, ese es Per Kipi, el cuento al que aludía Estadio Monumental incluido Felipe hace un rato. Dadas estas notorias inutilidades que pasamos a representar Juan y yo, y estoy en la certeza de que él coincide, aunque no lo encuentro en el tumulto de la máquina en este momento, yo me voy a tomar mi atajo a partir de lo que Felipe planteó. Y también sé que Juan va a coincidir en esto. Hablamos poquito y te parece, Juan, ahora contestame cuando termine, ¿te parece que hablamos poquito y que la gente que está acá nos permita conversar con ellos, no? Dice Juan que sí. Sí, claro, de acuerdo, querido. Hablemos lo menos posible y después dialogamos, ¿no? Exactamente, estamos de acuerdo. Yo porque tiene ganas de ir a jugar el cabeza después de tantos meses, Juan, pobre. Pensaba en esta cosa que planteaba Felipe de las tradiciones negadas, ¿no? Y él habló de Walsh, y además me parece, siempre que vengo,
está bien el verbo venir igualmente en este contexto. El año pasado fui con Apo y era muy notorio que fui a La Plata porque Apo ocupaba un montón de lugar en el auto, o sea que yo sabía que estábamos yendo, pero ahora en la virtualidad tengo dudas en el uso de ese verbo. Pero supongamos que estamos ahí en La Plata y nos tomamos de la caracterización primero de toda la gravitación que tiene el nombre de Walsh en esa carrera, en esa facultad, y en segundo lugar, de las observaciones, Felipe aludió a ese texto bello, corto, que parece haber pasado a ser una gran virtud en estos tiempos, de Walsh, que es su autorretrato, ¿no? Donde dice que de todos sus oficios ha elegido el violento oficio de escritor. Léanlo, es una maravilla esa brevedad en la que él habla de cuando va enumerando, pero a la manera de Walsh. Yo lo voy a arruinar, cuando fue lavacopas, cuando fue criptógrafo en Cuba, todas esas cosas, y elige el violento oficio de escritor en la mitad de los 60. Ese texto le da la razón a Felipe sobre las cosas soslayadas, porque ese texto está claro que es un texto de Walsh sobre Walsh, o sobre para qué existir, pero es un texto donde aparece el deporte. Walsh, yo no lo tengo acá a mano porque yo no arreglé con Felipe de qué iba a hablar, porque arreglo pocas cosas en este tiempo virtuales con hincha de San Lorenzo, pero me acuerdo que ustedes notarán a mi espalda mi vejez expresada en un banderín de Racing de cuando fue campeón del mundo y en unos discos de pasta que están ahí arriba de mi cabellera, de mi colección de canas, ¿no? Walsh en ese texto, en el autorretrato, habla de las bochas, porque dice que el padre dejó su marca en la cancha de bochas, y si no, googleenlo ustedes que lo van a saber hacer y yo me voy a trabar, y habla de eso. Y cuenta que el padre de Walsh, que murió en el 47, dice él, o por ahí, era muy buen jinete, un transculturado, dice un welche, dice él, y habla de un caballo, inclusive, que marcaba, tenía una gran marca en la milla. En zona de la desgracia, dice Walsh, lo estoy citando de memoria, así que probablemente lo esté deformando, pero digamos que ahí aparecen ya dos zonas que tienen que ver con la relación de lo deportivo con el mundo de las personas corrientes que somos todos los que aquí estamos y todos los que estuvieron en algún lugar antes. Pienso en Walsh mismo, ¿no? Walsh, que es un señor al que, como dijo Felipe hace un rato, esa ciudad que es la referencia de hoy, la de la facultad, la de la universidad, le dio cobijo o le permitió su espacio de vida en una etapa de su vida. Es la ciudad donde él jugaba al ajedrez, es la ciudad, como reveló un portal de la ciudad de La Plata, hace no tanto, Info Blanco y sobre Negro, es el portal que reveló que Walsh era socio de Estudiantes de La Plata para jugar al ajedrez. Bueno, pensando desde Walsh, Walsh tiene colecciones de referencias al deporte. ¿Por qué razón? Por las cosas que se nota cuando uno lee a un tipo como Sasturain. Porque las historias, o por lo que decía García Márquez y citó Felipe, porque las historias se te tienen que volver verosímiles, creíbles. Juan les dirá mejor ese tipo de categorías. La literatura de muchísima gente apela a lo deportivo porque necesita contar y que esa historia sea apetecible, creíble, seguible, que nos seduzca o que seduzca. Cuando Walsh no tiene mucho registro de fútbol en su literatura, ahora cuando en Los oficios terrestres, que es un cuento entre los cuentos de Walsh, uno de sus cuentos ligados a su historia joven en el pupilado irlandés, cuando cuenta una chilena, un gol de chilena que hace Gunning, un compañero de él, ¿sí? Para levantarse minas, que diría no Walsh, sino que era más elegante, sino Fontana Rosa, que es el destino de toda literatura, decía el negro Fontana Rosa, o para levantarse lo que sea, ¿no? En el caso de Juan y mío, solo para el intento, está claro. Fontana Rosa tuvo una literatura plenamente seductora y Walsh también. Ahí, cuando relato una chilena, yo siento que estoy viendo a Lisandro López, disculpen mi racinguismo absoluto, y los de Independiente, si tienen memoria o si les han contado la historia, sentirán a Erico, y los de River sentirán a Francescoli. El gol de chilena de Gunning con un sol largamente ido como paisaje, es la chilena de la historia de la literatura argentina.
Y nosotros no podemos decir que Walsh se ha dedicado a escribir sobre el fútbol, o que lo vamos a volver futbolero porque apareció ahora su carnet de estudiantes hace un tiempo, o que era tan futbolero como ajedrecista, o como jugador de básquetbol o de tenis de mesa ocasional en sus años en prensa latina en Cuba, que es lo que cuentan sus biografías que hizo. Estamos hablando de la presencia del fútbol en lugares donde presuntamente no está y donde a veces cierta interpretación narrativa parece soslayarla. Veo ahí en el chat que ahora aprendí a ver que Juan Sala se acordó perfectamente de esa chilena de Lisandro cuando el Colorado dirigía a Racing, aunque el Colorado es más lector de Enrique Pillón Rivier como buen psicólogo social que es, pero tiene bellos cuentos escritos el Colorado Saba también. Y pensaba en la otra dimensión que nos habilitaba Felipe, en esta cosa de las dos caras presuntamente distanciadas, ¿no? Me acordaba de comprensiones tradicionales sobre la distancia, la presunta distancia entre no entre la literatura y el deporte, eso que también nos salda, por ejemplo, Roberto Santoro, que está desaparecido desde justo un año antes del comienzo del Mundial del 78, en ese libro que Felipe casi obligó a que leyéramos todos los días y hace muy bien, que es Literatura de la Pelota, un libro del 71, reeditado en el 2007, que va exigiendo más reediciones. Pensaba en esas dos caras, ¿no? Pero como tradición, ¿no? Sarmiento va a inaugurar la primera regata de remo en el Tigre. Sarmiento era un escritor de una potencia extraordinaria, con todas las polémicas que puede suscitar sus ideas. Y habla todavía de esa idea del mens sana in corpore sano. Sé que estoy en La Plata y que los hinchas de Gimnasia con esto del mens sana pueden entender mal, pero Sarmiento era prefreudiano, digamos, tiene esta idea de que está el cuerpo el cuerpo donde estoy yo ahora y la mente donde están ustedes o donde están los que están en La Plata ahora. Y realmente desde esa tradición a veces deviene ese presunto distanciamiento entre la inteligencia, como si la inteligencia no tuviera que ver con el juego, y el músculo. Esa tradición sabemos que no es una tradición de esa característica, pero a veces parece haber privado. Y me acordé porque sé que está Juan, y este año cuando Juan empezó su gestión en la Biblioteca Nacional, poquito después salió el primer libro digital, se extrañaban esas cosas de la Biblioteca Nacional, digo la verdad, publicado este año, que es sobre un gran cronista deportivo, aunque alguna gente que si escuchara esto que voy a decir diría, ¿cómo un cronista deportivo? Un gran escritor argentino que tiene que ver con el deporte. Y voy a aclarar los tantos. Lo que publicó la Biblioteca Nacional en versión digital se puede acceder de manera, no sé cómo se dice, Juan después me corregirá, libre, gratuita, o por ahí en este caso es todo lo mismo, son las crónicas del Negro de la Tribuna. El Negro de la Tribuna era Pablo Rojas Paz. Pablo Rojas Paz, un escritor tucumano que llegó a jugar en la primera de Atlético Tucumán, o sea que para mí es un problema porque el domingo jugamos contra Atlético Tucumán, que se vino a Buenos Aires y que en Buenos Aires se garpó los fideos y salir a bailar tango con su laburo en el diario Crítica. El diario Crítica fundado, como ustedes estudiarán, en 1913 y que unos pocos años después potencia mucho su sección deportes y Botana, el titular de Crítica, el dueño de Crítica, el uruguayo que dirigía Crítica, lo pone a escribir de fútbol a Pablo Rojas Paz. Rojas Paz hacía la revista Proa con Borges, es un señor premiado por las instituciones literarias, a veces bastante elitistas en la época. El Patio de la Noche es un libro que a mí me gusta, no me gustan otras cosas tanto de Rojas Paz, o me quedé yo fuera de época y no los sintonizo, pero sus crónicas, estas que les insisto que lean, en el diario Crítica, estas crónicas deportivas que lo vuelven un cronista fundacional de un modo de hacer crónica deportiva en la Argentina, son extraordinarias. Y en el ensayo preliminar de ese libro, Germán Ferrari, que es un muy buen investigador de la historia del periodismo, de la literatura en la Argentina, un consecuente hincha de Banfield, además Germán, dice, y además él rescata, pues estas crónicas estaban perdidas, y no se publican, se quedan perdidas en los baúles no abiertos de la historia, por eso tiene mucho valor que esto salga, como en el tiempo en que la Biblioteca Nacional, cuando la dirigía Horacio González, salieron las crónicas de otros grandes narradores ligados al deporte, qué sé yo, Last Reason, un uruguayo que se llamaba Máximo Sal.
un maravilloso escritor lunfardesco, brillante, brillante. Para saber para qué escribimos, búsquense el batimento del chamullo arrabalero que hizo Lars Rison en 1926. Cuenta ahí en el libro, Rojas Paz, que parte de la gente que lo miraba como si él fuera el resultado de central de la obra de Oscar Wilde, que era Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea que era dos tipos para alguna gente. Había gente, dice Germán ahí, que cuenta su ver Rojas Paz, que le daba la vuelta a la cara cuando registraba que era cronista deportivo. Yo, puede ser que yo tenga muchos años en la cancha y tengo menos años o menos tiempo en las bibliotecas, seguro. Yo que elegí siempre faltar a los cumpleaños, no elegí, daba por sentado que los cumpleaños no se van, ni siquiera a los maternos, si hay un partido de fútbol, no necesariamente de Racing, sino donde hay gente que juega a eso, al fútbol. Yo por esa deformación, insisto, conozco y me disfruto más del Rojas Paz cronista deportivo que del otro Rojas Paz, que también me parece muy bueno. Como dice ahí Juan Pablo Sangra, cuyas investigaciones y su cátedra recomiendo, Rojas Paz es el que patenta lo del jugador número 12. Si bien su compañero de redacción, Hugo Marini, que era un periodista de otro tiempo, o sea, un periodista que escribía maravillas, hacía la sección de crítica, pero estaba tan satisfecho por su rol en ese terreno que no publicó prácticamente libros, hacía guiones para Luis Sandrini. Hugo Marini es el que hacía todos los seudónimos de jugadores y de equipos. Pero efectivamente, puso lo del jugador número 12. Esa dicotomía me parece que a veces nos ha enmascarado que hay muchísimas referencias a lo deportivo. A Jorge Valdano, que con Juan nos hemos comido unos buenos asados, sí, eran buenos, ¿no, Juan? La carne que compartimos con Valdano la última vez que estuvo acá, ¿no? Pagaba Valdano, ¿no? Pagaba Valdano, Valdano, sí. Lo cual era importante, claro, lógico. Bueno, sí, pero está bien, pero el último libro de Valdano, Fútbol, el juego infinito, el título es tuyo sin que vos recordaras siquiera que es tuyo, me parece. Así que es un caballero, Jorgito, sí. Es verdad, o sea, tan caballero que el título lo hizo Juan y comimos por invitación de Valdano los demás. Pero Valdano siempre cuando le preguntaban esto, yo he escuchado un montón de entrevistas que le han hecho, decía en su país que hay tanto fútbol y además la literatura que a usted le interesa, ¿por qué no están vinculados? Y Jorge contestaba con un gran participio. Él decía que esa afirmación él la veía de una manera matizada, que no era tan cierto, que él no era un experto, pero que sabía que en su país y en otros países había una tradición narrativa donde el fútbol aparecía, pero que hasta Roberto Santoro nadie había contado esos lazos de esa manera. Y que de todas maneras, yo no sé si lo sopló Juan o quién a Jorge, o Jorge lo parió como concepto por él mismo, pero decía, y a mí me gusta esa idea, decía que básicamente lo que hay es literatura, que bueno, la gente que hace literatura escribe de distintas cosas, también escribe de fútbol, y que no es obligatorio que te guste ni el fútbol ni la literatura, pero a veces da gusto cuando se juntan. Para tirarle un centro a Juan, que no sé si después en el confinamiento estará en condiciones de parar con sus ex condiciones de centro delantero, ex digo porque no estoy en condiciones de verificarle ninguna en este momento. Me parece que yo aprendí un poco que esa combinación es posible, no de los grandes escritores que citó Felipe, no de los grandes escritores, incluido Juan, que yo he citado, aunque a Juan le debo montones de cosas, sobre todo el placer de leerlo y de que Valdano nos pagara la comida, cosa que hace Valdano siempre en realidad, sino que le debo un concepto para pensar esto a Pablito Aimar. Pablito Aimar, ustedes saben, buen lector, un inquieto lector que escribe, no se ha dedicado a escribir, digamos, ¿no? Tiene un hermoso cuento que pusimos en Pelota de Papel, en el Pelota de Papel 1, en el del 2016, el Maracaná de la calle España, que es un homenaje maradoniano a su papá, porque su papá hizo un gol que, claro, como dice Silvana ahí, de vez en cuando me doy cuenta cuando aparece el chat, en otros momentos me lo olvido. Cuenta que todo el mundo vio el gol de su papá, el gran gol que hizo su papá en el Maracaná de Villa España, o sea, en el gran estadio Río Cuarto, donde Pablito se retiró, pero
pero si tantos hubieran visto ese gol, esa cancha rebalsaría. Lo mismo que hemos dicho en estos días sobre el debut de Maradona, donde quiero decir que yo sí estuve y tengo testigos. Porque para algo todavía estoy purgando la falta de cuando me ratié de educación física, que así se llamaba. En una conversación con Pablito, presentando ese libro, Pelota de Papel, estaba en un teatro en el centro, en la avenida Corrientes. Pablito es tímido, susurra ahí por el costado, ¿no? Como gambeteando, con esa enorme facilidad que tenía, pero gambeteando decírselo al público. Me dice, che, al final dice, el fútbol es un gran canal de expresión, ¿no? Digo, sí, vos tenés alguna virtud que yo todavía no desarrollé, pero efectivamente es un gran canal de expresión. Y la literatura es una manera de expresarse también, me dice Pablito. Y le digo, y sí, Pablito, sí, seguro, es eso, sí, no venía a La Plata dentro de 4 años, escucharlo a Felipe que lo va a decir. Y entonces, bueno, son 2 canales de expresión separados, pero pueden ser 2 canales de expresión que armen un canal de expresión juntos, ¿no? Y yo dije, claro, por eso este tipo era tan bueno, y yo no avancé de lo picado abajo de la autopista. Entendió todo, Pablito, ¿sí? Entendió que hay grandes juegos en la vida y que, como decía Cortázar, somos gente en tanto jugamos. Y que esos juegos, a veces, como los juegos del deporte, como los juegos de la literatura, pueden jugar juntos. Se me ocurre eso por ahora, y el resto es intento, de verdad, tirar un centro a ver si Juan conserva alguna virtud adolescente o adulta y logra pararla, y jugar va a jugar bien. Gracias, Ariel. Muchas gracias. Por favor. Este aplauso, ¿me oye? Sí, ¿no? Sí. Este aplauso es extensivo a la intervención de Felipe y a lo de Yuya, que no comenté. Yo preferiría que charláramos, chicos, pero bueno. Recién apareció en el final de la intervención de Ariel la palabra juego. Viene por ahí, me parece, el asunto, ¿no? ¿Cierto? Y Ariel hacía el correlato entre, y dando el ejemplo de Pablito, ¿no? Pablito Aymar. Que Pablito haya hablado de forma de expresión el fútbol, ¿no? El fútbol como una forma de expresión, qué bárbaro. Bueno, el juego, la idea del juego está bárbaro, porque tiene que ver con la literatura, tiene que ver con el fútbol. Son formas de la gratuidad, son formas de expresión, de desarrollo de la gratuidad en el mejor sentido de la palabra, o sea, aquello que no tiene otro interés que el ejercicio propio de la propia habilidad, ¿no? Como forma de expresión pura, ¿eh? Bueno, la literatura de algún modo, básicamente no está hecha ni con anécdotas, ni con personajes, ni con historias, sino que está hecha con lenguaje. Eso, la literatura es el uso de las palabras, ¿no? De una manera determinada o indeterminada hasta el momento en que se escribe, ¿no? Entonces, la literatura y el fútbol se encuentran a veces en ciertos temas. El hecho de que durante determinado momento pareciera impropio que el fútbol, no hablo del deporte, voy a hablar del fútbol nomás, porque si no sería meterse en terrenos mucho más amplios. Yo no me animo a hablar del deporte en general, pero bueno. El hecho de que el fútbol y la literatura, la práctica literaria, la ficción y la poesía, no sí el ensayo, estuvieran apartados, uno como tema del otro, es un dato más sociológico y político que esencial, ¿no? Es una cuestión de coyunturas, de época. Que se escribiera sobre fútbol, fuera del contexto, el permiso que daba las secciones deportivas, era un condicionamiento de la época, una costumbre, nada más de la época, una moda ideológica, digamos, ¿no? Tanto por izquierda como por derecha, el fútbol era alienación social. Los que lo practicaban y sobre todo de aquellos que asistían y le daban bola, le daban pelota, era un juego, ¿qué importancia tenía? Por derecha porque era cosa de negros y por izquierda porque era alienación pura, es decir, en lugar de hacer la revolución, la bandera que sacaban era de un equipo futbolero, es una boludez. Es decir, las masas se equivocaban, se distraían de su tarea histórica, y por otro lado, desde la derecha, las masas lo que hacían era agarrarse a trompadas y apasionarse y llorar y golpearse
por imbecilidades, por estupideces, porque no tenían criterio. Es decir, el fútbol como deporte, como juego, era el lugar, sobre todo, y esa creo que es la palabra, irracionalidad, era el lugar de la irracionalidad. Incluso gente inteligente como algunos de los sociólogos llegaron a poner el énfasis en eso, la cosa irracional. Era lógico que los tipos que iban a la cancha y se cagaban a trompadas por los colores de las camisetas, después votaran mal, todo entre comillas, ¿no? Obviamente no pensaban, ¿no? No pensaban, se dejaban llevar nada más que por las emociones. Ese es el asunto, ese es el problema. El juego y las emociones, la prioridad del juego, es decir, de la cosa que no tiene otra función que el mero desarrollo de las posibilidades, y la pasión, la emoción, la búsqueda de la emoción. Entonces, fue bastante normal que fuera de los espacios habilitados, esos espacios tácitamente habilitados eran las revistas especializadas y los suplementos de los diarios de la tarde, no los diarios serios, ¿no? Comillas siempre, los matutinos serios, el deporte no fuera, y el fútbol en particular, o los burros, el fútbol iba con las carreras, iban juntos, fútbol y carrera. En los medios, ¿no es cierto? Ustedes saben más de los medios que yo. Era irracional que se ocuparan de eso, no era elegante que se ocuparan. Ahora, realmente lo que pasaba es que los diarios no reflejaban la realidad, como siempre, ¿va? Es decir, los escritores no escribían sobre fútbol, pero eran hinchas de fútbol. ¿Quién puede negar que lo eran? Que no escribieran sobre eso es otra cuestión. Ahí hay una cosa interesante. No había permiso para escribir de aquello que les ocupaba mucho tiempo en su cabeza, como cualquiera. Es lo mismo que porque no había erotismo en la literatura, la gente no la ponía. No era así. ¿No? Lo que pasa es que no se escribía sobre eso, ¿no? No había un permiso social para eso. ¿No? ¿Se entiende? ¿Se oye lo que estoy diciendo? ¿Se entiende algo? Hola. Sí, nosotros los jóvenes, sí. Bueno, entonces, son dos pasiones y dos juegos. La literatura y son gustos, son dos placeres, son espacios de placer, espacios de gusto. Y son sobre todo lo que define, lo que es el territorio en común, es el relato. Todo es relato, eso es lo que pasa. Que todo es relato, todo termina en relato. Nuestra vida es un relato. La existencia misma del universo, la existencia es un relato. Somos parte de un relato que desconocemos, no sabemos quién se lo cuenta a quién, pero eso somos. Entonces tendemos continuamente a relatar, a explicarnos este relato del cual participamos. Y el fútbol, la mejor manera, ¿y por qué el fútbol nos apasiona? Nos apasiona de la misma manera que nos apasiona un relato de fútbol, porque cada partido es un relato, es un cuento, una historia. Ayer miraba a Vélez y ¿cómo se llama? Y San Pablo, ¿no? Y lo miraba a Gago. ¿Lo vieron ayer en el partido? Un 0-0 que no llegaban al arco nunca. Me parece que Longaniza no es un buen técnico para los jugadores que tienen Vélez, me parece. Pero bueno, eso para los hinchas de Vélez, que son, para que vean que existen, que los reconocemos, que no son una especie de extinción. Bulato Lagares, Mempo, los reconocemos, existen. Bueno, ayer, Gaguito, ¿cómo juega Gaguito hoy? Es un cuento, es un relato. Jugaba otra cosa Gago ayer, pero jugaba otra cosa como siempre ha jugado, porque es un señor elegante y además muy criterioso y muy inteligente. Todos los demás corrían, menos Gago. Uno lo putearía por eso, supongo, algún tonto, ¿no? Pero es el único que se la dio redonda siempre, a todos los que se la dio siempre del mismo color de camiseta, la pidió siempre, siempre se mostró. Y además jugaba agradecido Gago ayer, es una maravilla. Jugaba agradecido de estar en la cancha, se lo veías en la cara. Corría levantando los coditos como corre ahí, iba y venía por el medio, tapaba, recibía, iba, venía. Es un cuento ahí. El fútbol es eso, es el lugar donde está. ¿De qué género es cada partido? Se piensa que puede ser un goloteo medio, una tragedia, y después termina otra historia. No. Los protagonistas
termina siendo aquello que no estaba previsto. Por eso nos gusta, no sabemos lo que va a pasar. Todas las formas de medición que conviertan a un partido de fútbol en una ecuación que debe ser espada y resuelta a partir de los números. Eso es una imbecilidad. Porque lo que pasa es precisamente lo inesperado. Pasa siempre lo inesperado. Lo inesperado es lo que hace la esencia misma de nuestra existencia. Bueno, por eso apasiona el fútbol. Por lo que pasa cada vez adentro del partido, por el juego. Como dice Vázquez. No sé cómo decir. Así que ese es el lugar desde el cual escribimos. No escribimos para putear a los dirigentes, para enojarlos por el negocio, para dedicarnos a opinar sobre los pulpos que manejan el negocio televisivo, para putear a un cronista o para enojarnos por un jugador que pega. No, escribimos porque nos gusta el juego. Y bueno, y ahí está el cruce y la cuestión. Eso tiene que ver en general, dije al principio que primero había habido un divorcio porque había entre el tema futbolero y la aproximación por parte de los escritores, de los narradores. Eso duró más o menos hasta fines de los 60, comienzos de los 70. En ese momento citaba ustedes con precisión lo de Santoro. Santoro revela exactamente lo que decíamos, que el interés siempre había existido, que se había escrito, pero que nunca se había señalado la existencia de ese interés porque nadie lo reivindicaba en general. Otra cosa que apareció de lo que dijo Ariel, hoy charlando al mencionar al negro de la tribuna y mencionar a las Rizzo, y yo podría hablar podríamos hablar de Borocotó, podríamos hablar de Diego Lucero, son los uruguayos. El periodismo deportivo nosotros siempre hemos dicho que el fútbol argentino y el fútbol uruguayo, y cuando ganaba de ellos decíamos el fútbol rioplatense, ya sabemos, nos colamos ahí. Pero los uruguayos inventaron gran cantidad de las cosas que tienen que ver con la transmisión del fútbol. Es la reivindicación de la pasión, llevada al extremo máximo, ¿cierto? Lo sensiblero y lo tremendo de Borocotó, para reivindicar, Borocotó, los textos de Borocotó, el área del potrero, etcétera, el diario de Comeuña, son hermosos textos, muy hermosos textos. Bueno, en los uruguayos esa contradicción no existía, ¿no? No existía, está claro. Porque ellos, los uruguayos, estuvieron siempre muy pegada a la condición nacional, a la condición futbolera. La otra vez hablábamos de ellos, ¿con qué celebraron el centenario de la Revolución? Con un estadio de fútbol, viejo. Se puede decir que como lo hicieron entonces le pusieron el centenario. Yo te diría que me gusta pensarlo al revés, ¿no? Es el modelo de Área 18 de Negro Fontana Rosa, un país que se define por la gloria de su condición futbolera, ¿no? El Estadio Centenario de 1903 todavía es un mamole descomunal. ¿Se imaginan lo que era en el año 30? Desde la luna se veía, Montevideo no se veía. Quiero decir que los suyos en ese sentido hay una cosa de todo lo que fue la crónica deportiva, las transmisiones, por eso también yo lo he escuchado transmitir partidos de bocha, de ciclismo, es decir, los uruguayos han pasado todo por los medios, y en ese sentido hemos aprendido mucho de ellos, hemos recibido muchísimo de ellos, ¿no? Onetti era hincha de Rampla Junior, y me vas a decir que menos pinta de futbolero que Onetti, creo que nadie, ¿no? Yo era hincha de Rampla alguna vez. Bueno, nada, después si quieren seguimos hablando, pero a mí me parece que el fútbol y la literatura, como bien dijo Pablito Olmar, tiene que ver con el hecho creativo y la belleza desinteresada en el fondo, ¿no? Pablito jugaba como uno le gustaría escribir, ¿no? Exactamente así. Bueno, nada, si quieren seguimos charlando después. Muchas gracias. Bueno, más que gracias a nosotros, muchas gracias a ustedes. Hermosas ambas exposiciones, y en el chat hay un montón de preguntas, así que si quieren podemos charlar como tanto querían.
Si les parece, una de las primeras preguntas que hay se relaciona mucho con lo que venías hablando vos, Juan, recién, y dice así: ¿cómo definirían al fútbol y a la pasión en Argentina? Y empezá, Juan, vos venías en carrera, estás en ritmo. A mí la pasión, yo separaría, vamos a empezar a decir boludeces, total, no se escucha a nadie. Yo separaría la pasión de los sentimientos, ¿no? Yo me acuerdo que mi viejo, yo le pregunté una vez a mi papá, papá, ¿qué es un fanático? Lo había escuchado, ¿no? Y me dice, bueno, un fanático, de cosas. Entonces dije, entonces nosotros somos, a partir de la explicación que él me dio. Y no es así. Ahí es la diferencia entre el sentimiento y la pasión. La reivindicación de la pasión lleva a la imbecilidad, a la violencia, lleva al barra brava, lleva al negocio del barra brava. El sentimiento es otra cosa. El sentimiento tiene que ver con la sensibilidad. La sensibilidad pura. Es una imbecilidad que te agarres a trompada por un partido de fútbol y es razonable que te duela un gol y que estés amargado esa noche. Son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas diferentes. Eso tiene que ver también con cómo funciona la reivindicación de la pasión o la reivindicación del sentimiento. Tiene que ver a veces con enarbolar la identidad. Bueno, y eso es fruto por lo menos desde hace mucho tiempo ya, lamentablemente, el objeto privilegiado de la manipulación, ¿no es cierto? Aquellos para los cuales, aquellas entidades, ya sean comerciales, monopólicas o no, pero que tienen por fin el lucro, naturalmente el lucro, manipulan el sentimiento como si fuera una pasión reivindicada a partir de la venta de una zapatilla o de una gaseosa o de qué carajo fuera, ¿no? Y eso es contrabando ideológico, es bastante desagradable, más allá de la inteligencia o de lo bello o de lo lindo, de lo ingenioso que pueden ser las publicitarias. En esa manipulación que involucra a veces asquerosamente sentimientos de patriotismo, etcétera, 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 está el lado oscuro de ciertas formas de exposición mediática del fenómeno futbolero desde hace mucho tiempo hasta ahora. Y que hace que razonablemente mucha gente vomite sobre esa manipulación. Y yo le doy la razón. Lo que pasa es que uno se queda con el juego, a eso voy. Lo que a uno le gusta, le interesa, y de este deporte, es el juego. Y el juego, por ahora al menos, no se toca. No se toca. Creo que lo único que voy a agregar es que para completar y verlos en versión escrita, algunas de estas miradas que acaba de plantear Juan, busquen Win de Metegol, que es un libro de Juan, no sé, pongamos del 2000, bueno, por ahí, ¿sí? 2004, creo. Y Creo que sí. sí, ¿no? Bueno, Juan, hay textos que fue haciendo Juan donde él trabaja sobre estas ideas sin otro día que también pagó Jorge Valdano en Madrid, hablábamos de ese libro, pero no me acuerdo si después lo hablé con Juan, y sobre la necesidad de pensar sobre este tipo de fenómenos, sobre lo que también hay prejuicio, porque las ciencias sociales, retomando la pregunta, pero digo, me abastece esto que dijo Juan, las ciencias sociales en la Argentina en particular, porque hay una tradición británica diferente, casi anglosajona diferente, podría decir, las ciencias sociales de la Argentina también pospusieron el análisis de estos fenómenos. Por eso en esa charla con Valdano decíamos que ese libro de Juan es muy referencial. Hablábamos con con Valdano ese día de qué curioso es el fútbol, ¿no? Cuánto contiene el juego. Éramos tributarios de eso que
Juan había puesto había reunido una serie de debates con él que tenía, y que salió así, digo, más o menos en el 2004, porque yo me acuerdo que al año siguiente lo crucé a Jorge en Madrid y hablamos de que en el mismo equipo de Juan, cuando Juan tenía virtudes centro delantero sobre las que no me ha contestado en esta charla aún, jugaba Eduardo Archetti, a quien ha citado Juan. Exactamente, Claro, exactamente. y como prueba la condición, la El catadura Lali moral de Archetti. ambos, el Lali Archetti, que es el padre de las ciencias sociales, tiene muchos padres, pero es el padre de las ciencias sociales aplicadas al deporte. En la Argentina, yo me acuerdo cuando vino de Noruega, de vuelta, Lali, en el 84, estábamos en un cumpleaños, yo era hasta joven, imagínense, y Archetti me dice, ¿pero por qué Qué acá no grande. estudias fútbol? Y me volcó un poco de vino encima en su apasionamiento, ¿no? El resto lo tomó. Y Archetti, que estaba El construyendo... Lali, Dale, Juan. el Lali Archetti jugaba como bien recordaba, jugaba de 5 en el equipo de la facultad, la segunda mitad de los 50. No jugaba de 5, de 5 jugaba Guillermito Gaudio, que era de sociología, y jugaba era un gordo muy cabrón, Lali, buen jugador, inteligente, muy cabrón, inteligente. Y el Lali, que era de un santiagueño de pro, digamos, en el sentido antiguo, no contemporáneo, el Lali inventó una cosa extraordinaria, entre comillas y entre nosotros, el curro de venderle la masculinidad y el deporte argentino a los europeos. Entonces, el Lali, muy formado como era, tipo muy sólido, muy inteligente, muy capaz, llevó todos estos temas a la Sorbona y después a la Universidad de Oslo. Siempre decían que el Lali había ido a Noruega porque era la única persona, por ser santiagueño, que podía decir Oslo, porque es el único que los santiagueños le ponen S donde las palabras que no tienen. Entonces, el Lali tuvo la extraordinaria virtud, y ahí está la buena viveza criolla, de vender investigaciones sobre el gráfico, sobre esas cosas, y vivió durante muchos años produciendo hermosos textos, muy valiosos y todo, en un contexto en el cual los noruegos empezaron a jugar al fútbol ahora, y hay algunos que juegan bien. Pero aquel entonces era como hablarle del ornitorrinco. Muy bien, el Lali. Un capo, un auténtico capo. Una persona inteligente, buen jugador de fútbol y un hombre de un humor tremebundo. Admiramos profundamente a Lali Archetti. Y en esa dirección, había otra pregunta ahí por ahí, ahora vos me dicen si la leí mal, que es muy probable a la velocidad que va el chat y a la velocidad que voy yo, digamos, porque el chat es más joven, solo por eso. Ahí había preguntas sobre cuestiones de género y el relato futbolero. Bueno, Lali, si ustedes leen masculinidades o leen estilo y virtudes masculinas en el gráfico, es un texto más corto, ese que nosotros decíamos que le debíamos a 2 jugadores del mismo equipo, decíamos con Valdano, a Sasturén y Archetti, poder pensar y sobre cuestiones que para nosotros eran absolutamente centrales, que de las que hemos hablado la mitad de los minutos que llevamos vivos, que es el fútbol. Y Archetti trabaja ahí sobre la apropiación también masculinista o machista, porque para nosotros hablar con Archetti era cuando volvió de Oslo, él veía cosas que nosotros no habíamos visto. Además era un gran lector, era un tipo que tenía, claro, en esta sólida formación que señala Juan, era un tipo que vos podías discutir sobre Borges, no me quiero meter con los antecesores en el cargo de Juan para no tener problemas gremiales, pero Archetti lo había leído bien a Borges, digo, desde sus claves muy singulares. Era muy sólido, muy sólido. Sí. Era muy sólido el Lali, muy sólido. Sí. Archetti, como era santiagueño, en el medio quería convencerte con argumentos de que Bernardo Canal Feijó, que escribió Penúltimo Poema del Fútbol en la mitad de la década del 20, un libro que estuvo décadas sin reeditarse, un vanguardista en su búsqueda poética desde allí, decía, pero lean, no lo decía así, digamos, como es un ámbito académico no voy a ser tan impropio como siempre, pero decía, lee, hijo de puta, no leas solo a Borges, dice, este señor que es apenas 2 años más grande que Borges, se vino de Santiago acá, como el negro de la tribuna, a discutir cómo desafiar a Leopoldo Lugones y ensanchar la caja desde la que los obligaba a escribir, y
le dio bola al fútbol de temprano y además dibujaba bien, ¿eh? No era el negro Fontana Rosa, pero casi, porque Canal Feijó era muy buen viñetista. Y no sé cómo llegamos acá, Juan, la culpa es tuya que la paraste con el pecho y rebotó lejos. Bueno, ¿cómo seguimos? Bien, ya si quieren seguir, vamos a seguir. Siguen haciendo preguntas Bueno, en el vamos, chat. como ustedes digan. No, por mi parte, creo que un rato más podemos estar todavía. Una pregunta súper específica hace Tato. ¿Cuáles son las mejores frases de algún libro que hayan leído para incorporar a un comentario en una transmisión de fútbol? Acá juega full la memoria y todo su bagaje que tienen de libros escritos y leídos. A ver cómo sale. Yo no entendí, perdón. Perdóname, no te oí bien, disculpame. A ver, también puede ser problema mío, ¿no? No se preocupen. Y ahora la perdí. No, vos hablás clarito y todo, yo oigo bastante mal. Preguntan frases de algún libro para incorporar a un comentario futbolístico, claro. Esos acápites, cuando uno usa acápites, digamos, citas de cosas para hablar. Claro, tal cual. En general los acápites, que así se llaman acápites, no se llaman epígrafes. Epígrafe es debajo de la foto. El textito que se encabeza un texto es un acápite. En general tienen que ser, igual que los textos que se ponen al principio de un libro, por ejemplo. En realidad tendrían que ser los motivadores, ¿no? O uno supondría que el texto se escribió a partir de la sugerencia de esa cita. En general no es así. En general la gente escribe o escribimos un libro y después lo adornamos con algún acápite o con alguna. Pero sí, es muy lindo eso, es muy lindo porque es una manera de conectar cosas, qué sé yo. Hellman publicaba sus libros de poemas y en la cita podía estar Tuñón como Lenin, como el Eclesiastés, ¿no es cierto? Y los tres juntos, pónganle, ¿no? Es una manera de conectar, de cruzar, ¿no? De cruzar cosas. Yo me acuerdo siempre a mí me parece que titular, igual que poner el nombre, es tan importante como escribir. Yo en general no me puedo enorgullecer de todos los textos que he escrito, ni mucho menos, pero en general soy buen titulero. Y muchas veces tengo los títulos antes que los libros. Durante años he tenido muy buenos títulos y después no saber qué carajo poner abajo. Pero bueno, los títulos valen por sí, ¿no? No te rías, sabía que es cierto. Por ejemplo... Pero estoy de acuerdo, pero todavía no extravié la risa, por suerte. Claro, Pagaría por no verte, por ejemplo, es un título bárbaro. Además que no es mío, es un octosílabo del tango Margot de Celedonio Flores. Y yo tenía ese título y no tuve la novela durante muchos años. Después de escribir la novela y de justificar de algún modo, en algún momento trama para que se permitiera justificar ese título, porque se llamaba así, ¿no? Y bueno, y con los futboleros pasa lo mismo. Yo me acuerdo que en Campitos, por ejemplo, el texto que acompaña a Campitos son dos textos, uno de Sarmiento y uno de los acápites, uno es de Sarmiento y el otro es de Panzeri, que lo cito de memoria. El comienzo del Facundo es maravilloso. El mal que aqueja a la Argentina es la excepción. El problema es que somos demasiado grandes. Ese es el Entonces hay que rellenarlo. El problema es la realidad, eso diría Sarmiento, ¿no? El problema es la realidad, ¿no? Digo, ¿cómo la modifico? Porque la realidad no tendría que ser así, tendría que ser todo más amontonadito como en Europa, y más fácil, ¿no? Pero acá es un quilombo con todo esto vacío. Y el segundo, por eso se podía vender la Patagonia tranquilamente, achiquemos, quedémonos con la provincia de Buenos Aires, que es funcionaria, operativa, ¿no es cierto? Y todo lo demás lo regalamos. Y la segunda era es de Panzeri, también citando de memoria. Ahí está, Dirigentes de Sensi Guinness pusiste. Al fútbol argentino se faltan tres cosas, ¿no? A ver, las tres eran dirigentes, decencia y Guinness. Claro. El concepto por lo menos era eso. Dirigentes, decencia y Guinness. Ahí estaba el juego, estaba la moral y estaba la conducta, ¿no? Bueno,
esas citas funcionan como encuadre ideológico para el texto, ¿no? Es decir, eso es lo que me gustaría a mí haber pensado antes de escribir el libro, en ese caso el cuento, ¿no? Algo de eso hay, ¿no? Cómo funcionan las citas literarias. Yo creo que también ahí está abarcado. Me gustan algunas frases, además, que surgen de eso que pone Santoro en el último capítulo de Literatura de la Pelota, del canto de las tribunas, Ajá. ¿no? Me gusta a veces eso y toda la expresividad que sale del fenómeno del fútbol. A mí, por el laburo, me ha tocado muchas veces hablar con jugadores de fútbol, ¿no? Sí. Y Sí. es extraordinario la síntesis que tiene. Bueno, mañana cumpleaños Maradona. Maradona es un extraordinario productor de síntesis. Si no hubieran inventado Twitter o no supiéramos que existe esa expresión, Maradona en 120 caracteres o ahora en un poco más, te cuenta un mundo. Un tipo que dice, me cortaron las piernas. Bueno, si empezamos con eso, tenemos una mesa aparte. Pero casi todo lo que él plantea es poético, es sintético, es una invitación a pensar lo que se te ocurra, está lleno de imaginación, lleno de contradicciones, bueno, porque también Juan, yo, todos ustedes tienen contradicciones, nada más que las de él son más públicas, digamos, ¿no? Más visibles, porque es Maradona, pero siempre me asombró esa capacidad. Hace poco, hablando con el profesor Fernando Signorini, con Fernando trabajó buena parte de la carrera de Diego con Diego, el preparador físico de los equipos, pero muchas veces personal. Y yo le preguntaba a Fernando, digo, hace mucho, era antes de la pandemia, este año, comiendo, ¿de dónde salía? Porque él lo veía de cerca, yo a Maradona lo disfruté jugando a la pelota, digamos, al fútbol, qué sé yo, me he sentido feliz de eso, pero no sé cómo procesa esos pensamientos. Y Fernando, que estaba ahí, me decía, yo te aseguro que tampoco ni los prepara, ni los está, es un tipo que tiene la inteligencia puesta en ese lugar, le sale, tiene esa expresividad, tiene esa picardía, esa rapidez, pero es un productor maravilloso de una serie de cosas que nosotros legítimamente, y si pudiéramos charlarlo con él se lo diríamos, le afanamos todas las veces que podemos. Me acuerdo cuando hace unos años, hablando de Italia, hablando de la Juve, no me acuerdo de qué, dice, ¿pero qué querés? Si Pirlo hace 4 años que no erra un pase. Pirlo hace 4 años que no erra un pase. Maravilloso, maravilloso. Hermosa definición. O sea que, contestando la pregunta, yo iría por esos bueno, tipos. Pero Diego es un jugador. Diego es el arquetipo del jugador. Sí. Diego es un jugador. Es un jugador. Viste que se usa poco la palabra jugadores, ahora se dice futbolistas. En general los que comentan, la tribuna sigue diciendo jugadores. Si se porre los futbolistas, no, porque los jugadores, ¿no? La palabra sigue siendo jugador, notaciones mucho más poderosas que futbolista, pues trasciende, ¿no? El que se juega, el jugador es el que juega y que se juega, ¿no? Es muy linda la palabra jugador, por eso el jugador es el player, diría Coco, ¿no? Los players, el jugador, ¿no? Pero por otro lado es el apostador, el que pone, juega, ¿no? Juega y que se juega, ¿no? Es mucho más lindo jugador. Y Diego es jugador en todos los sentidos de su vida. Sí. Diego siempre ha jugado, siempre se ha jugado en todo. En todo. Se ha dilapidado incluso. ¿Sí? Me gusta esa Por eso categorización. Los jugadores tienen mala prensa en general. Digo que me gusta, no lo había pensado en ese lugar, pero me gusta. Suelen tener mala prensa hoy en día. Los jugadores tienen mala prensa hoy en día para el pensamiento correcto, ¿no? Es aquel que no mide, aquel que se deja llevar por el impulso, el que, ¿no? Improvisa, ¿no? El que no calcula, ¿no es cierto? Y hoy en día entonces son, más que jugadores, son futbolistas, ¿no? El futbolista es en general aquel que interpreta bien, y hoy en día el futbolista es aquel que interpreta que el juego
entiende el juego en tanto reglas, no en tanto disputa, no en tanto apuesta, ¿no? Porque también hoy en día el juego, las reglas del juego, las reglas escritas y las reglas tácticas hoy en día, es un infierno. Es un infierno como han desnaturalizado algunos aspectos, no desnaturalizado, sino subrayado tanto los aspectos tácticos, esquemáticos y de cumplimiento de determinados esquemas, que el auténtico jugador queda afuera, sustituido por el intérprete, ¿no? ¿No les parece un poco eso? Hay muy buenos intérpretes, pero hay pocos jugadores, ¿no? Me haces pensar, a mí siempre me conmueve, no sé qué te pasa a vos, Juan, no sé qué le pasa a quienes están aquí en la charla. Cuando hace poco leí de nuevo a Los autonautas de la cosmopista, de Cortázar, del Cortázar del final, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí. Del casi final, sí. Y ahí en medio de, bueno, es un road book, se diría, para si mi madre está contenta de que sé decir 2 palabras en inglés, un libro en la Sí. carretera, ¿no? De París a Marsella, rumbo al Sí. sur de París, de él y Carol Dunlop, ¿no? Su pareja en ese momento. Y, Sí, su mujer. claro, exactamente. Y hay un momento donde Cortázar dice, me hiciste pensar en eso ahora, él dice que ahora, más cerca del final, Cortázar cuando tenía 68, 69, pero quizás sabía que él murió a los 70, Sí, dice, yo sabía que estaba... estaba jodido. Él agarra y dice en un momento que le da mucha alegría en ese tramo de su vida cerca del final, seguir siendo como cuando tenía 8 o 9 años en los potreros de Banfield, cuando era un pendejo, él dice, cuando era un chico ahí, seguir siendo alguien que juega. Cuando nosotros éramos chicos, dice Cortázar, venían los grandes y nos decían que había que hacer cosas en serio, ¿no? Y lo verdaderamente serio era nuestro juego, porque cuando uno juega, yo lo pensé también ese día que Pablito Aymar me hablaba, ¿no? Cuando uno juega, verdaderamente se involucra, ¿no? Alguna vez el negro Fontana Rosa, me acuerdo que me dijo, decime la verdad, en vez de toda esa boludez que andás escribiendo y qué sé yo, cargando, no, dice, vos alguna vez jugando al fútbol, dice, ¿te pusiste a pensar cuántas boletas de la luz debes? No, le digo, jamás. Me dice, ¿por qué? Porque es un juego extraordinario. Porque está jugando, uno en el juego se involucra y hace cosas de verdad en la vida. Dice, me decía. Claro. Y Cortázar ahí en Los autonautas, además que es muy conmovedor porque un tipo dice, qué sé yo, Cortázar podría decir, lo más grande que yo hice en mi vida fue Rayuela, salí con 3 mujeres que me gustaban, conocí hasta a dos grandes escritores y 2 grandes escritoras que soñaba conocer, conocí París y me quería ir. No dice ninguna de esas pavadas. Lo que dice, que no digo que esté ni bien ni mal, lo que él reivindica es que la literatura es un gran juego y que vivir es un gran juego y que cerca de los 70 se siente contento con él porque se siente parecido a eso, se siente un jugador. Y ahí me parece que también hay otro campo extraordinario de convivencia entre esto que ha quedado titulado literatura y deporte, o literatura y fútbol, porque Juan y yo lo deformamos, que es el acto lúdico. El otro día una cooperativa editorial, Espíritu Guerrero, reeditó el Homo Ludens, el libro de Johan Huizinga de finales del 30. En una época estaba agotado, golpeado, Huizinga, Segunda Guerra, empieza Había la una Segunda edición Guerra de Mundial. Alianza. Había una edición Claro, de Alianza hasta no hace mucho, sí. Claro, esa era la más clásica, digamos, ¿no? Bueno, ahora lo reeditaron porque se ve esta gente que trabaja justamente sobre el juego, muy interesante lo que hacen, y vos lo lees a Huizinga y te pones a pensar, digo, y hablando de un tipo preocupado porque el mundo, están los nazis, están los fascistas, están toda la mierda esa, y él es holandés, Holanda va camino de ser ocupada, o ya está ocupada, no me acuerdo la fecha, y él migra, y en ese contexto son todas reivindicaciones de que somos porque jugamos. Así que desde hoy es una campaña de informal militancia, que no sé si volveré formal por la palabra jugador. Después te avisaré que te lo afané y no te citaré nunca, como hace mucha gente ahora. Porque el error está, ese debate que va a quedar siempre abierto y necesario entre jugar y competir, ¿no es cierto? La diferencia, como diciendo, no, ¿qué es jugar al fútbol? Es jugar y competir. El juego consiste en competir, porque si no de la boludez aquella se juega para ganar, se juega jugar bien o ganar. No. Jugar bien es competir bien.
Jugar es competir. Porque si no, juega bien el que hace jueguito durante 2 horas con la pelotita. Ese no juega al fútbol. Jugar es involucrarse, ¿no es cierto? Así que la competencia no es ajena al juego, pero ¿cómo digo? Lo sobreentiende. El juego es anterior a la competencia. No hay competencia si no hay jugadores, digamos. Lo que puede haber es un ejercicio táctico, ¿no? Pero tiene que haber jugadores para que haya una competencia plena. Porque la competencia, sobre todo, es conmigo, con uno mismo. La apuesta es con uno, a ver si puedo, ¿no? Por eso en general los arqueros siempre juegan. El arquero no puede evitar jugar porque siempre es él contra sí mismo, como corresponde, ¿no? A cualquier hombre, ¿no? El arquero no tiene ninguna posibilidad de otra cosa sino competir consigo, ¿no? Pero los jugadores más o menos es distinto. Confrontan. Estaba pensando, porque agrega ahí a Cristina, todo para mostrarte, Juan, que sé leer el chat de este servicio que tenemos acá. Dice Cristina, jugar también es divertirse. Claro, lo que pasa es que ahí entra en discusión otro debate, que es competir también es divertirse. Lo que pasa es que le hemos sustraído a la competición el sentido de divertirse. En la entrevista esta que citaba Gustavo hace un rato con Aymar el fin de semana, Aymar plantea eso. Él dice que él trabaja con chicos jóvenes, y si pudiera yo creo que trabajaría solo con pibes jóvenes, pero bueno, lo invocaron y está ahí también más o menos en la mayor. Él dice, ojalá preservemos la cosa de que compitan divirtiéndose, de que no compitan como una situación opresiva. A vos te habrá pasado, Juan, y a los que están acá, y a las que están acá, seguro, jugadores que en una situación de alta competición dice, tengo mucha presión, ojalá estuviera en este momento en mi casa. Está bien, bueno, pero eso es parte del juego también, pero claro que sí. Obviamente, un mundo sin tensiones, un mundo sin desafíos personales no existe, es una mierda, ¿no es cierto? Sí, evidentemente que uno elige la competencia, elige competitivismo, es la única batalla, además, contra la pereza, contra la tontería, contra el aburrimiento, contra la cobardía personal. Bueno, esa es la primera pelea, ser capaz de... Pero bueno, pero eso tiene que ver con sentidos que nos trascienden a lo que estamos diciendo. Pero bueno, o no. Divertirse no boludamente, porque... para eso comprate... Si vas a competir boludamente, si vas a divertir boludamente, comprate un valero y listo, ya está. Pero estamos hablando de juegos colectivos, ¿no es cierto? De relacionarse con los otros, ¿no? Que es ahí, ser mejor contra los otros, con los otros, a través de la confrontación de uno consigo mismo y con los demás, ¿no? Sí. Ahora, también en esa dinámica uno... Carajo, ¿no? No, sí, bueno, hicimos literatura o no, qué sé yo, vas a saber, o intentamos... bueno, me hiciste pensar, digamos, así que nos hicieron pensar y a partir de eso llegamos a este punto. Pero retomemos la pregunta, si querés. Bueno, pregunto si quieren ya podemos ir cerrando el panel y estaría bueno que nos cuenten... Estaría bueno que si quieren recomendar libros y autores para quienes se quieran empezar a acercar a todo el campo de la literatura y el deporte, alguna recomendación particular que les haya gustado y que quieran compartir con nosotros. No vamos a recomendar nada. Ensayo y error, como todo el mundo. Ensayo y error. Hay que empezar a agarrar por cualquier lado. Uno como empezó a leer, por cualquier lado. Te lleva a la otra. Por cualquier lado. Hay que empezar por cualquier lado. Si no, hay que caminar por las piedras. Que te digan, no me vayas a clavar, no me digas algo, me voy a clavar. No, te vas a clavar, jodete. Hay que practicar, hay que probar. Hemos hablado de tantas cosas. Siempre, qué sé yo. Yo comparto, creo que a mí me gusta la literatura como una red de... Ahora que hablamos tanto de las redes, y la palabra red también se ha resignificado, y entonces parece que cada vez que decimos red solo hablamos de las redes sociales, que como dice bien Martín Becerra, un profe que estudia estas cosas, hablamos de las redes sociales digitales. Me gusta esto que dijo Juan, que tampoco lo había pensado desde ahí, porque a la literatura, más allá del acto más o menos solitario cuando nos desafiamos a escribir, porque la literatura es una red que tiene cosas que se parecen a este dibujo de red que nos plantea Internet, que nos plantea Google, que nos plantea
qué sé yo, que nos plantea Borges antes en la biblioteca de Babel. Vos, yo a algunos de los que están acá, seguro no los he tratado cara a cara todavía, pero por ahí ambos hemos leído a Juan. Y por ahí Juan no nos importa nada, ¿sí? Mis excusas, Juan, no es mi caso, pero ponele. Pero sí nos importa algún personaje. Como Juan dijo que no diga qué, entonces no voy a citar ningún libro. Algún personaje de la Campitos, que fue citado. Por ahí somos los dos estamos en red social con Campitos. ¿Sí? Somos una red social, los lectores de Campitos, y Juan que parió a Campitos. ¿Sí? Estamos en una red aunque jamás nos veamos ni nos sigamos en Instagram, ¿sí? O en Twitter, o en toda esa. Integramos una gran red, y la literatura es como el fútbol en ese sentido, no digo idénticamente, nos permite establecer grandes redes. Yo lo veo hoy en mi madre, que tiene 88 años, y ya salía poco antes de esto, ahora hace 8 meses que no conoce no acaricia el portón de su casa, porque está guardada dentro en el dormitorio y en el patio. Mi mamá lee novelas, muchas novelas, no pudo completar su escolaridad media, qué sé yo, y ingresó por donde podía a la lectura. Y lee un montón, qué sé yo. Mi mamá no sabe si Sasturain tiene barba, por ejemplo, no tiene más remota idea. Mi mamá tiene relación con con los textos de él. Para mi mamá es más significativo inclusive Perramus que Sasturain, porque leía donde se me escapó otro nombre. Obviamente. Y está en red con Perramus. Por ahí a través de eso está en red conmigo, que también llegué, no por el mismo camino, porque no estaba, mi mamá llegó a su casa donde yo crecí después, pero esa referencia. Pero los dos llegamos a Perramus y integramos una red por Perramus. Y en las redes, ¿qué hacemos? Caminamos, buscamos, digamos, vamos por el enlace, detrás del enlace, que en algún lugar vaya a saber qué nos pasa. Yo siento muchas veces a la literatura esa. Me gusta, ¿sabes qué, Juan? Un día le escuché esta historia a Mario Benedetti. Benedetti contaba la relación de él y de su hermano con Haroldo Conti. Haroldo Conti, un gran escritor argentino, desaparecido por la última dictadura. Conti era escritor y era un tipo del mar y de las aguas, ¿no? Eso que se ve también en el final de su obra. Antes contaba más el río. Y Conti era muy amigo de Benedetti por la literatura, por la militancia política, por la revista Crisis, por Casa de las Américas, Cuba, todo eso. Y bueno, qué sé yo, tomarían café, no sé, hablarían de otras cosas. Y con el hermano de Benedetti estaba vinculado porque Conti iba a pasar algunos días con la familia a la costa uruguaya y el hermano de Benedetti pescaba. Conti era más o menos el mismo tipo, tenía el mismo tipo de humor, el mismo tipo de gracia. En un lado era un escritor. La red social, aun cuando no existía lo digital, a los dos los había ligado con Conti. Inclusive, mucho después del desaparecido de Conti, se enteraron los dos que eran amigos del mismo tipo. A mí con la literatura me pasa eso. Me parece que es andarla. Y sacudirte y conmoverte y aburrirte y aburrirte y volver a lo que te aburrió y entrenar o no entrenar cierto placer y como me dijo el Tiki Di Lorenzo, que es un gran lector, el que juega con la 11 pero juega de 10 en Temperley, y para Andrés que está acá y que es de Temperley va a volver el Tiki a jugar algunos partidos para retirarse a los 40 antes de fin de año. El Tiki que empezó a leer después de los 30 me dijo, porque en su mundo era hasta una virtud no leer. Él descubrió leer, me recomienda libros ahora, y él a partir de eso me decía, mira, uno va descubriendo cosas. Yo fui entrenando eso, a mí yo ni sabía que algo me podía gustar. Erré un montón. Compañeros me recomendaban cosas, compañeros de la vida, de otras cosas, qué sé yo, bueno, ahora me gusta recomendar, y la pifio, qué sé yo, y algo que recomiendo. Yo creo que en eso es la literatura, como casi todo, como la vida, es magnífica, es una oportunidad extraordinaria para recorrer. Y además, la sensación que es infinita, y eso está muy bien, porque en un tipo de axiología o de escala de valores tan vigente en el cual todos son rankings, todos son cánones, todos son cosas que no te podés perder, o porque son las mejores de todas, o porque son las más nuevas, ¿no? La literatura no es inabarcable.
Es decir, nunca vas a poder leer todo lo que querías leer. Y qué bueno es eso, todo lo que te falta. Es decir, porque no hay nada, no hay ningún casillero que completar, ni ninguna última novedad que hay que leer, ¿no es cierto? No, no, es infinito, es saludablemente infinito, lo cual no deja de ser hermoso, ¿no es cierto? ¿No? Como dijo Jorge del ajedrez, o como podemos decir en fútbol, es infinito, sigue siendo infinito, más allá de las técnicas que los partidos te parecen muchos uno a otro, igualmente siempre hay posibilidades de otra cosa. Bueno, muchas gracias, ¿no? El espacio que nos han dado para boludear, muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Son gente muy generosa, sí. Hacía 7 meses que no hablamos con nadie, ni Sí, Juan la ni verdad, yo. estos chicos. Yo hace 7 meses que estoy encanutado en mi casa, pero encanutado realmente, ¿eh? No saco ni la basura. Salí 4 veces. Dios mío, soy un director virtual en serio, ¿eh? Y bueno, por eso hablo tanto al pedo cuando me dejan. Bueno, gracias, muchachos. Muchas Un gracias. placer, Ariel, un placer, un campeón. placer. Estamos hablando. Algún día nos veremos. Chao. Muchas gracias. Si usted lo dice, a todos. a No ustedes, tengo ninguna muchachos, a ustedes. certeza.